Buenas noches, querida audiencia de MP Geopolítica. Aquí de nuevo quien les habla, Bruno Garcini, en un nuevo programa de geopolítica de la semana. Abrimos esta semana de alto voltaje geopolítico en este canal de YouTube, creado por Ezequiel Vistoletti y con un gran elenco. Quien les habla, Bruno Garcini, Pablo De Negri del otro lado en la sala de operaciones y grandes analistas como Eduardo Bior, Francisco Javier Martínez, Adrián Celaya, Fernando Moragón y Juan Antonio Aguilar. Siempre, todas las noches, hay un programa en este mismo horario para que ustedes se conecten y si no lo pueden ver en diferido. Esto es contenido, como se dice ahora, dicen los jóvenes, on demand. Los jóvenes no están jóvenes, todos decimos on demand. De golpe explotó la fiebre de YouTube. Disculpen, yo voy a ir tomando un tecito mientras hago el vivo. Hoy con un programa a tono con la coyuntura, pero que vamos a intentar ir saliéndonos un poco del contexto actual para intentar ver la trayectoria de acontecimientos en el conflicto palestino-israelí, el conflicto en Medio Oriente, que está reconfigurando en parte las relaciones geopolíticas en uno de los principales puntos de disputa. En general, los latinoamericanos identificábamos cuando había un choque de potencias por lo que sucedía en el Caribe y en algunos países periféricos de América Latina, porque ahí era cuando empezaban a competir las potencias unas y otras por robarse esferas de influencia, pero a lo largo de la historia, sobre todo de la historia larga de la humanidad, los lugares con mayor presencia de civilización, como Medio Oriente o como partes de Asia, ese entresijo que se llama Eurasia, siempre estuvieron a merced de los distintos imperios y después estados-nación, potencias. Y bueno, Medio Oriente siempre fue un lugar determinante para la correlación de fuerzas a nivel internacional. En la Guerra Fría, como sabemos, hubo una competencia muy cruda entre la esfera soviética y la esfera proestadounidense atlantista occidental, con países del panarabismo que creían un proyecto común del mundo árabe musulmán con mucha fuerza, partidos políticos laicos, sobre todo el Baas, que tenía presencia con sus distintas vertientes en países como Siria, como Irak, y bueno, y después del fin de la Guerra Fría y la unipolaridad y este momento de sheriff global de Estados Unidos, algunos países que habían sido la base de Occidente en Medio Oriente, incluso con el respaldo de la Unión Soviética como Israel, se convirtieron en actores determinantes y ahora estábamos llegando a un punto de rediseño de las alianzas geopolíticas con los países árabes más cercanos a la esfera occidental, generando un paraguas de seguridad alrededor de Israel para justificar o para apoyar el retiro de Estados Unidos y armar una arquitectura tanto de seguridad financiera como económica, con Israel en el medio, con Arabia Saudita, con las monarquías del Golfo, armando este nuevo rediseño, esta nueva coalición en Medio Oriente que Estados Unidos quería utilizar como una herramienta para
limitar la influencia y la llegada de China y el regreso de Rusia. En todo ese rediseño, por mucho tiempo quedó en segundo lugar la cuestión palestina. Cuestión palestina que a partir del 7 de octubre del 2023, del ataque de Hamas, volvió a la escena y dinamitó estos acuerdos, y no solamente que dinamitó estos acuerdos, sino que trajo consigo, primero, que la posición de Israel como único Estado en el área donde estaban, donde confluían estos dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel, fuera cuestionado por la vía de los hechos con una insurrección como la que provocó Hamas, con obviamente eh, crímenes de guerra, de asesinato de civiles y diversos acontecimientos injustificables, por más que el derecho a resistir de un pueblo esté más que justificado, sobre todo en el caso de los palestinos, y con un Israel que cada vez se va metiendo en un pantano y que este fin de semana tuvo dos episodios que podríamos llamarlos determinantes para el proceso, para el nuevo proceso que está entrando la guerra o la invasión israelí a Gaza. Por un lado, la semana pasada se dieron las órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. El fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y contra su ministro de Defensa, Yoav Galán. Y el viernes, la Corte Internacional de Justicia, recordemos, la Corte Penal Internacional, nacida a finales de los 90, a partir del Estatuto de Roma, se dedica a las personas físicas, a condenar personas físicas, y la gran mayoría de los condenados son figuras que participaron en crímenes de guerra como genocidios, limpieza étnica, utilización de niños como soldados de África, líderes de África. Y en la Corte Internacional de Justicia, que es el tribunal de las Naciones Unidas, que es elegido por los estados parte de las Naciones Unidas, que es un tribunal que entiende casos que tienen que ver con el Estado, ya sea diferendos territoriales por tratados entre los mismos estados o cuestiones que tengan que ver con la violación a la legalidad, al derecho internacional contemplado en diversas reglas firmadas por la gran mayoría de los países. Las convenciones de Ginebra, la Convención contra el Genocidio, y bueno, y en base al caso presentado por Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Sudáfrica y otros países contra Israel, emitió una orden cautelar pidiendo que Israel detenga su operación en Rafah, esa zona que está fronteriza con Egipto, donde está ubicado el corredor Filadelfia, donde se supone que Israel no tiene que tener presencia según los acuerdos de Camp David, firmados entre Egipto e Israel a finales de los 70, y que es el único lugar que Israel no ha destruido en su ofensiva a Gaza. Bueno, en su decisión, la Corte Internacional de Justicia dice que Israel tiene que detener cualquier tipo de acción que provoque la destrucción completa o parcial del pueblo palestino. Y en el día de ayer todos fuimos testigos cómo los aviones israelíes bombardearon un barrio de Gaza donde estaban ubicados los campamentos que el propio Israel le dijo a los palestinos que eran zonas seguras, zonas donde se podían desplazar. Israel hace más de varias semanas que viene tirando panfletos para que los palestinos se retiren de Rafah para realizar su operación. Esta operación que está tan tironeada, que ahora tiene una orden de restricción de la Corte Internacional de Justicia, que Estados Unidos por mucho tiempo intentó detener. Bueno, Israel sigue avanzando y como muestra de que continúa realizando actos de limpieza étnica y crímenes de guerra, bombardeó un campamento con la terrible imagen de menores de edad siendo masacrados que han recorrido el mundo y que han generado un nuevo
una nueva ola de pronunciamientos y de exigencia a Israel de que abandone esta conducta. Estas han sido las cosas que han sucedido hoy. Antes de seguir, le voy a pedir, por favor, como les dije en el programa pasado, pónganle me gusta a este video, comenten, opinen sobre lo que sucedió. Vayan dejando sus comentarios a ver si al final tenemos tiempo y los leemos. Y sobre todo, como les dije en el programa pasado, intentar llegar a la meta de 300. En el programa pasado yo dije, llegamos a la meta de 300 y me pongo a trabajar en hacer el programa de geopolítica de la cocaína. En este programa llegamos a las 294, 95, ya las doy como 300 me gusta. En este programa les voy a pedir que pongan todos me gusta para hacer un programa que se llame el Laboratorio Palestino, donde analicemos todas las tácticas que está utilizando Israel con el pueblo palestino, que después son vendidas por Israel en formato de arma y en formato de técnica a otros países, otras dictaduras y otros gobiernos autoritarios para controlar su población. Es decir, vamos en ese programa, si ustedes apoyan esto, apoyan con sus me gusta, vamos a analizar cómo Israel está exportando sus técnicas de dominación de los palestinos a otros países y cómo estos países están haciendo cosas muy parecidas a lo que hace Israel con los palestinos. Dicho sea de paso, el caso en la Corte Internacional de Justicia llevado por Sudáfrica tiene una razón de ser porque Israel fue uno de los principales respaldos del régimen de apartheid contra el pueblo sudafricano. De hecho, las primeras visitas de Ariel Sharon y de otros dirigentes israelíes a Sudáfrica fueron utilizadas por los altos dirigentes israelíes como una forma de aprender cómo los sudafricanos estaban generando patustanes, enclaves poblados de población sudafricana afro, para controlarlo. Es decir, lo que después termina aplicando contra el pueblo palestino son técnicas ya utilizadas por el régimen de apartheid sudafricano contra el pueblo sudafricano, contra la mayoría afro que vivía dentro de los límites de ese país, que recordemos cómo Israel tenía una arma nuclear, pero terminó colapsando ese régimen por convertirse en un estado paria y por el régimen de sanciones que se le aplicó a este estado paria. Es decir, que hay paralelismo en la situación de aquel apartheid con este apartheid que está realizando Israel, pero como indica el título de este programa, el foco lo vamos a poner como excusa en el futuro del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero para hablar un poco también de la situación estructural de Israel en el mediano y largo plazo. Vamos a empezar leyendo un poco un artículo que escribe hoy Alon Piskas del diario israelí Haaretz. Alon Piskas lleva mucho tiempo, y el diario israelí Haaretz, que es, digamos, izquierda secular, lleva tiempo indicando que la situación de Israel se está volviendo insostenible porque el futuro de Israel depende, de alguna manera, está muy atado a la supervivencia de Netanyahu. Es decir, que Netanyahu dependa el éxito de la operación militar de Israel en Gaza, hace que la situación de Israel esté comandada por un individuo con una situación emocional, personal, muy importante. ¿Por qué? Porque Netanyahu no solamente que ahora tiene una orden de arresto emitida por el fiscal de la Corte Penal Internacional, que hay que ver si después la Corte Penal Internacional la aprueba, que ahí es cuando cursaría y tendría validez legal, sino que tiene 3 procesos judiciales en curso por corrupción dentro del propio Israel. Por eso, mucho antes de que sucediera esto, Netanyahu intentó hacer una reforma de la justicia para que la justicia no pudiera rever ninguna norma que
realizara la Knesset, el Parlamento israelí, como una forma de anticiparse a una ley que lo eximiera de cualquier tipo de responsabilidad penal que la justicia no pudiese de ninguna manera derribar y por ende se cayeran algunos de los casos que están en este momento enjuiciándolo en Israel. Pero como todos que están del otro lado sabrán, la- tanto lo que dice la Corte Penal Internacional como la Corte Internacional de Justicia es simbólico porque, a ver, ningún país que sea aliado de Israel o que pertenezca a la esfera occidental posiblemente detenga a Netanyahu si va a viajar a algún lado. Sí puede llegar a suceder, como le sucedió a Pinochet, recuerdan hace mucho tiempo, yo era pibe, yo era en los años 90, cuando viajó a Gran Bretaña, a Londres y fue detenido, pasado en la jurisdicción internacional. Hay muchos países que pueden llegar a decir, bueno, no, en muchas justicias de algunos países que pueden llegar a decir, bueno, no, acá nosotros entendemos que nuestro país entiende que ha reconocido el Estatuto de Roma y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y a Netanyahu lo pueden llegar a arrestar. Bueno, ¿esto qué genera? Que Netanyahu tenga que pensar dos o tres veces en el futuro, si la orden de arresto de la Corte Penal Internacional se acciona, por dónde tiene que viajar. No solamente los países, sino qué suelo aéreo, perdón, qué zona aérea vuela su avión presidencial. Ya no puede viajar tranquilo a reunirse con, por ejemplo, a un país árabe. ¿Por qué? Porque en el medio puede llegar a suceder algún tipo de inconveniente. Esto ya lo vimos con otros dirigentes que han vivido algo parecido, como el caso de Nicolás Maduro, con las distintas sanciones que le aplicó a Estados Unidos y que, a pesar de todo, todavía no tiene ningún tipo de orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, aun cuando hay una investigación en curso donde él no está imputado. Lo imputan el fiscal lo imputa después de que un panel de expertos de Gran Bretaña, juristas, jueces de la Corte Penal Internacional, le dan un informe al fiscal general de la Corte Penal y le dicen, acá hay estrategias de inanición, crímenes de guerra, de ataque a infraestructura pública, distintos delitos que no tienen nada que ver con el caso de genocidio de la Corte Internacional de Justicia. Y el fiscal incluso ha sido presionado, lo podemos ver un video muy cortito, si lo tenés ahí, Pablo, de 10, 12 segundos, donde él habla de las cosas que le han dicho. Of course, I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. We don't. Of course, I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. We don't. Of course, I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court Bueno, is built. como ven ahí, él dice, esta corte fue creada para solamente juzgar a los líderes africanos y a Putin. Eso se lo dijo un alto dirigente de Occidente. La relación de los países occidentales, sobre todo Estados Unidos con la Corte Penal Internacional, ha sido muy conflictiva. Estados Unidos desde el 2003-2004 de la administración de Bush ha intentado derribar la Corte Penal Internacional, ha sancionado a la antigua fiscal, a la fiscal anterior, que intentó juzgar los delitos, los crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. Hay una cosa muy particular, hay una cosa importante también, que la Corte Penal Internacional entiende en los países que son firmantes del Estatuto de Roma. Ni Estados Unidos ni Israel son firmantes, lo mismo Rusia. En el caso de Israel hay un antecedente, es que ya hay un caso por apartheid donde
la Corte Penal Internacional entiende que Palestina sí es parte del Estatuto de Roma, porque lo ha firmado, entonces por ende todos los delitos que se cometan en los territorios palestinos ocupados, Cisjordania y Gaza, están dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y en el caso, por ejemplo, de que el Consejo de Seguridad traslade un pedido de investigación, ahí también la Corte Penal Internacional puede intervenir para investigar a algún país no firmante del Estatuto de Roma. De hecho, cuando ocurrió la guerra en Siria, Rusia y China vetaron un pedido de investigación contra Bashar al-Assad en el medio del conflicto de poder que había en Siria. Pero bueno, vamos a irnos a ver, según la prensa israelí, según Alon Piskas del diario israelí Haaretz, cuál es la situación de Netanyahu. Él hace comparación con 4 elementos. Él dice que Netanyahu tiene primero el síndrome de Luis XIV, que es un caso agudo de el Estado soy yo, y habla, dice, el rey Luis XIV de Francia supuestamente dijo eso ante el Parlamento francés en 1655, tratando de afirmar la supremacía real sobre el Parlamento. En ese contexto quiso decir, yo soy el Estado en ese sentido que lo encarno, en el sentido que lo encarno. Pero en el contexto del comportamiento, la postura política de Luis XIV, eso era narcisismo en el sentido de que no hay Estado sin mí. Es decir, algo que Netanyahu continuamente repite y que él mismo lo ha hecho su principal leitmotiv a partir de su irrupción en la política y su ascenso meteórico en la política israelí. Recordemos que él fue uno de los principales opositores a los acuerdos de Oslo, la solución de los 2 estados, firmados por Isaac Rabin en los años 90. Después se convirtió en el hombre duro y en la garantía del Estado de Israel fuerte. Y él siempre hablaba de que él era el hombre seguridad y el único líder que podía hacer que Israel cumpliese su sueño del gran Israel, del río hasta el mar, que lo habrán escuchado, ¿no? Que se le acusa eh, al campo pro-palestino de decir del río hasta el mar como una forma de decir que Israel no va a existir, cuando Netanyahu varias veces, y tanto sus seguidores del partido Likud, tienen como leitmotiv esta frase. Entonces, el hombre seguridad, como se denominó, ese mito que él creó de yo soy el único que puedo mantener la seguridad de Israel y yo soy garantía de que eso suceda, que ha ido de alguna manera deteriorando la institucionalidad israelí en función de asegurar su dominio, es lo que Alon Piskas denomina como el síndrome Luis XIV. Después dice el síndrome de Sabetay Sibi, que era un judío turco nacido en 1626 en Esmirna, Turquía, que era un místico, un místico, un charlatán y un mesías autoproclamado. Esta cosa de que tiene Netanyahu del falso mesías y que viene construyendo deliberadamente en el último tiempo, diciendo de que los israelíes están peleando por su existencia, como sucedió con el pueblo judío durante el Holocausto, esta equiparación con lo que sucedió en el 7 de octubre como la mayor matanza después del Holocausto, la mayor matanza de judíos después del Holocausto, que le da esta cuestión, este manto religioso, donde él queda posicionado como un Mesías que va a conducir al pueblo judío, israelí, sionista, hacia su sobrevivencia. Y volvemos de vuelta. El Estado soy yo soy el Mesías, todo atado a su supervivencia política. La cuestión del síndrome de Jerusalén, que psicológicamente se limita a la ciudad de Jerusalén, es una enfermedad mental y repito, no estoy en modo alguno calificado para determinar esto clínicamente o lo estoy intentando, dice Alon Piskas,
pero que se expresa en delirios religiosos obsesivos, pretensiones de Mesías y un patrón de comportamiento paranoico que afecta a un individuo una vez que es una vez que está en la divina ciudad de Jerusalén. Esta cosa que tiene Netanyahu todo el tiempo de pensar de que todo el mundo está contra él, Biden que lo quiere detener. Recordemos que ahora está lidiando con una rebelión interna de su propio gobierno, tanto del ministro de Seguridad, que pertenece a su partido político, como de sus aliados. Benny Gantz, del Partido Unidad Nacional, que es el que primero va en las encuestas, que le hicieron la semana pasada 2 ultimátum diciéndole que tenía que tener una hoja de ruta con lo que estaba sucediendo con Rafah y con lo que estaba sucediendo en el Líbano, y que Netanyahu respondió diciendo, bueno, que se vayan, y si ellos quieren darle un estado a los palestinos, que será sobre su cuerpo, y también el juego constante que tiene Netanyahu con el aparato de seguridad. Recordemos que en Israel, después del fracaso del 7 de octubre, que fue una derrota militar importantísima, que la propaganda tapó con las masacres de civiles que cometió Hamas, de alguna manera para intentar desviar la atención y que no se conversara acerca del fracaso militar de que un pueblo o que unos militantes armados con muy pocas armas, de muy poca tecnología, hayan derribado toda la línea del frente y toda la cerca del frente, los muros que rodeaban Gaza, y que le hubiesen propinado un golpe tan fuerte a Israel, el ejército supuestamente más importante del mundo, uno de los más importantes del mundo, fue tapado por las masacres de civiles que cometió Hamas. Pero eso sucedió, y bueno, y las investigaciones alrededor de eso, Netanyahu está constantemente derivándola como un asunto solamente que es responsabilidad del aparato de inteligencia y del aparato militar, y que él no se tiene que hacer cargo, que eso no fue deliberadamente su responsabilidad por estar 20 años bloqueando la solución de un Estado palestino, y por estar alentando activamente que Qatar financiara Hamas para que se mantuviera como una potencia palestina que contrapesara contra la otra rama de Al-Fatah, que quiere un Estado palestino, que es con la que principalmente antagoniza a Netanyahu, porque tiene el respaldo occidental y porque en su plan jamás le era conveniente en algún momento, sino que lo ha utilizado para decir: esta es la prueba de que nosotros tenemos que profundizar en que somos el pueblo elegido, en que yo soy el Mesías para llevar al pueblo elegido a su supervivencia, en esta cosa de estamos enfrentando la mayor amenaza accidental del pueblo judío en más de 60 años de la Segunda Guerra Mundial. Y después él dice que Netanyahu sufre el síndrome de Estocolmo por estar secuestrado por la rama política más extremista israelí. Y acá hay una cuestión, que es que recordemos que Netanyahu ganó en 2022, ganó apretado, después de un breve gobierno de un año liderado por Bennett, que era un líder colono religioso, y por un conglomerado de partidos entre árabes, de izquierda, seculares, pero que ninguno cuestiona el status quo respecto a la cuestión palestina. Y lo hizo con una coalición que está integrada por 2 partidos ultraortodoxos, de religiosos ultraortodoxos, que más adelante vamos a seguir hablando, que cada vez se están convirtiendo en un asunto de política interna de Israel, que puede llegar a generar una consecuencia en el largo plazo importante, y con algunos partidos que representan a los colonos israelíes de Cisjordania, que activamente han hablado de ocupar Cisjordania, y son los que movilizan la reocupación de Gaza. Recordemos que Gaza estuvo ocupado por un montón de tiempo, hasta que Ariel Sharon dijo:
no nos conviene más, tenemos que retirarnos, y se levantaron todas las colonias israelíes que habían ahí, como sucede en este momento en Cisjordania, y estos partidos, principalmente el sionismo religioso del ministro de Finanzas, Smotrich, y Fuerza Judía del ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, que tienen a cargo dos ramas fundamentales, la seguridad interna de Israel y las finanzas, son los que sostienen a Netanyahu en el poder. Así que a ellos de alguna manera se debe. Entonces, su futuro político está atado a su supervivencia política, a esta cosa del Estado soy yo, a esta cuestión mesiánica en la que va construyendo también un relato religioso para fundamentarlo, y después a un grupo que es más extremista aún que el propio Netanyahu, que siempre ha tenido posiciones muy extremistas a lo largo de toda su historia política. Vamos a hacer un corte acá y vamos a escuchar 10 minutos de una ponencia de John Mearsheimer, el realista político por excelencia de la Escuela de Realismo Político, lo habrán escuchado hablar por mucho tiempo de Ucrania. Hace una conferencia justo hace 6 días en el Centro Internacional de Estudios de Australia, donde dice Israel está en serios problemas y analiza tanto el conflicto palestino-israelí y la invasión a Gaza y la situación de Israel, como el conflicto Israel-Estados Unidos e Irán, y saca bastantes conclusiones de las que nos vamos a agarrar para seguir profundizando en lo que estamos hablando. Israel is the big loser. Israel is in really serious trouble today, and there's little hope of getting away from that moving forward. Second, that the Americans are also losers, although they do not lose as big as Israel does. And the winners, not in any decisive way, but the winners are the Iranians. Israel today is what I would call Greater Israel. Israel controls everything between the river and the sea. And of course, that phrase is usually associated with Hamas. And what Hamas wants is to control everything between the river and the sea, just like Israel does. And the end result is that what you have today is a greater Israel. And that greater Israel includes what's called Green Line Israel. That was Israel before the 1967 war, plus Gaza, plus the West Bank. Okay, so there are those three areas that comprise Greater Israel. And what's very important to understand is that inside Greater Israel, there are roughly 7.3 million Palestinians and roughly 7.3 million Israeli Jews. There is rough equality between the two sides. So the question is, how does Israel think about dealing with Greater Israel, where you have rough equality between these two populations? And there are basically four options. One is you have a democratic Greater Israel. That's not going to happen because it would no longer be a Jewish state. Okay, because if you look at demographic patterns, the Palestinians are making more babies than the Israeli Jews. So that's not happening. Second possibility is a two-state solution. Everybody loves to talk about a two-state solution. That is not happening, certainly after what happened on October 7th, but even before then, and I'll talk more about this. Benjamin Netanyahu and the Israeli elite has no interest in a two-state solution, okay? The third possibility is apartheid, and basically what you now have is an apartheid state. The fourth option is ethnic cleansing. And ethnic cleansing means getting rid of the Palestinians, for the most part, who live in Gaza and who live in the West Bank, and creating a greater Israel that is completely dominated by Israeli Jews and has very few, if any, Palestinians in its midst. So again, the four options are, number one, democratic greater Israel. Number two, two-state solution. Those two are off the table. Number three, apartheid, which is basically what you have now. And number four is ethnic cleansing, where you get rid of the Palestinians. Before October 7th, the Palestinians in Gaza
basically lived in a giant open-air prison. What happened was that in 2005, when Ariel Sharon was the prime minister of Israel, he decided to pull the settlers out of Gaza. As you know, there are settlers in the West Bank. Up until 2005, there were Israeli settlers in Gaza, and Sharon pulled them out. And he pulled them out because Gaza was a hornet's nest, and having settlers in there was a nightmare. And they had their hands full in the West Bank, and they wanted to focus on the West Bank. And what they did was pulled all the settlers out, and it became an open-air prison. Now, it looked up until October 7th like Netanyahu and company were able to manage the situation inside of Gaza. Nobody thought what happened on October 7th was going to happen. This is why the Israelis got caught with their pants down. They thought they were managing the situation very well. What happens on October 7th is that Hamas attacks into Israel, and I think it's fair to say achieves a spectacular success. I think the evidence is that Hamas was surprised by how successful they were. And anyway, they eventually leave Israel, and the Israelis consolidate the situation inside of their borders. And then they eventually go on the offensive against Hamas. And that offensive is now taking place. Okay. Now, what we want to ask ourselves is what exactly are Israel's goals here? So there's sort of two principal goals here: defeat Hamas decisively and get back the hostages. What's not discussed in the Western media is the real goal. And the real goal is to ethnically cleanse Gaza. And the reason they want to ethnically cleanse Gaza is because, number one, that's the way you get out of apartheid. You all understand. Israel is an apartheid state, and the only way you get out of that situation is you cleanse. Furthermore, it's the only way you defeat Hamas. I'll talk more about this. It's quite clear that the Israelis are not going to defeat Hamas, right? And I can't believe they thought they would defeat Hamas before they went in there. They're too smart for that. But if you cleanse Gaza and you drive all the Palestinians out, you drive Hamas out. So you solve two of the principal problems you face with ethnic cleansing. You solve the apartheid problem and you solve the Hamas problem. Now, you're probably saying to yourself, Israel wouldn't do anything like this. Just a couple points. First of all, to create the state of Israel, to begin with, you had to do massive ethnic cleansing. In 1948 and in 1967, the Israelis cleansed huge portions of what is today Greater Israel. And the idea that they wouldn't do this, if you read all sorts of Israeli media, they talk about ethnic cleansing all the time. And it makes perfect sense if you think about it. They want to ethnically cleanse Gaza. And then that brings us to the question, how do you do this, right? How do you get the Palestinians out? Well, first of all, they definitely went after Hamas to start with. That was the purely military side of the story. They went after Hamas. But to make ethnic cleansing work, you have to, number one, kill significant numbers of people, of Palestinians who are basically innocent Palestinians, not Hamas. You have to kill large numbers of them, and you have to give them a powerful incentive by killing them to drive them out. Number two, you have to make the place unlivable. And that's what they're doing. I mean, they're not just killing people. They're making Gaza unlivable. And the reason it's unlivable is because they're trying to cleanse Gaza. It's very important to understand that. And then finally, what they're doing is starving the population. Why are they starving the Palestinians? Why are they killing the Palestinians? Why are they making Gaza unlivable? It's very simple. They want to drive them out. So that's basically what's been happening. And in the beginning, right, there was all sorts of talk about genocide. And I was on the record publicly as saying this is not a genocide. But after December, I changed my mind on that. I think the Israelis are now engaged in genocide. The question is, where are we today? Where are we today? First of all, they've not defeated Hamas.
and they're not going to defeat Hamas. Kurt Campbell, who is the Deputy Secretary of State, basically said that yesterday. There are all sorts of stories in the Israeli press that they're not going to defeat Hamas. They haven't gotten the hostages back, and they have not been able to cleanse Gaza. They've not been able to cleanse Gaza. Furthermore, they're stuck in Gaza. They're there, right? They got out in 2005, and they're back there. This is not good. So what you see here is that Israel is in real trouble in Gaza. Now, in addition to the problem in Gaza, they have a huge problem with Hezbollah, because Hezbollah in the north, in support of Hamas, has been shelling northern Israel. And there are somewhere between 60,000 and 100,000 Israelis from the northern part of Israel who have had to move into the center of Israel on a temporary basis and can't go home because Hezbollah is shelling northern Israel. And Hezbollah has said that until this all ends in Gaza, they're going to continue to fight the Israelis. This is a huge problem for the Israelis. So they not only have trouble with Hamas in Gaza, they have trouble with Hezbollah up on the northern border. And by the way, the Houthis are actually now taking aim at the Israelis. And the Houthis just recently landed their first missile inside of Israel. Just one, but that's a harbinger of things to come. You see how much trouble Israel is in. They have not achieved their objectives with regard to those two stated objectives and with regard to the ethnic cleansing. What the Israelis believe is that their deterrence depends on escalation dominance. Escalation dominance. That means if somebody whacks me and I whack them back, I whack them back harder than they initially whacked me. In other words, as we go up the escalation ladder, I dominate. Escalation dominance, it's now very clear the Israelis no longer have escalation dominance vis-a-vis Iran or vis-a-vis Hezbollah. Bueno, ahí hablaba sobre Israel y Gaza, pero también hablaba sobre Israel, Estados Unidos e Irán. La conferencia dura 1 hora y media, después hay preguntas donde él refuerza todos estos puntos. Hay varias cuestiones que él va desarrollando en la conferencia que me parecen muy interesantes. Una es que le preguntan, bueno, pero ¿cómo tiene desafíos tan grandes con rivales como los que tiene ahora si Israel enfrentó a todos los estados árabes cuando nació y a lo largo del siglo XX? Y lo que contesta él es que a pesar de que venció y que tiene armas nucleares, Israel tiene el conflicto dentro de su país y hay una cuestión demográfica. Son 7 millones de israelíes y son 7 millones de palestinos que están bajo dominio, una parte de un régimen de apartheid y otros incluidos dentro de una ciudadanía de segunda categoría, que es la ciudadanía israelí, donde tienen serias limitaciones el pueblo árabe israelí, que él habla de que tienen mucho menos derechos que el resto de los israelíes y que a la vez son una comunidad que demográficamente están creciendo muchísimo. Y también hace hincapié en que solamente desde el 7 de octubre 500.000 israelíes se fueron de Israel y que él, hablando con un alto oficial de Polonia, le contó este alto oficial de que hay muchos israelíes que están pidiendo la ciudadanía polaca para irse de su país. Más allá de este cuento de que siempre se habla del conflicto en Gaza, pero no se habla de los 100.000 israelíes de la frontera con el Líbano, con Hezbollah, que están fuera de sus casas y que están en hoteles o campamentos provisorios hasta que se llega a un acuerdo con Hezbollah, porque Hezbollah, más allá de que Israel ha matado a más de 300 de sus militantes, continúa atacando puntos militares y no permitiendo que sea seguro
volver para esa zona. Y Hezbollah dijo, hasta que no se arregle el conflicto palestino-israelí, hasta que Israel no abandone Palestina, nosotros no vamos a parar. A todo eso hay que agregarle los planes que ya ha mostrado la oficina de Netanyahu de recolonizar Gaza, de convertirlo en un punto nodal estratégico con trenes para Arabia Saudí, de trenes para Egipto, como lleno de torres, financiado por la coalición de países árabes con los cuales normalizaría sus relaciones. Todo un sueño, una fantasía donde habría un autogobierno palestino, pero no existiría un Estado palestino, sino que sería ni siquiera un Batustán, sería una especie de provincia palestina gobernada por Israel de facto, como sucede ahora con la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, ¿no? También Minsheimer habla sobre la trayectoria de esto. Imaginémonos, él dice, todos los conflictos que peleó Israel fueron cortos, no fueron conflictos largos. Uno de los grandes problemas que está teniendo Israel y el gobierno israelí es que, claro, sacás miles de personas como reservistas, los metés en Gaza y salen de la economía israelí y la economía israelí se desploma. ¿Cuánto tiempo podés mantener eso con una población tan baja? ¿Y cuánto tiempo podés mantener ese conflicto cuando toda tu infraestructura militar depende del armamento que envíe Estados Unidos? Armamento que está en este momento descolocado o por dos conflictos, como es el de Ucrania y el de Israel, y que, como estamos viendo en Taiwán, amenaza con exigir un tercer suministro. Es decir, que en la proyección Israel está en una situación muy complicada. Está metido en un pantano. Aparte de todo eso, vamos a ver lo que dice un informe preparado por dos figuras, una de ellas que perteneció a la oficina del primer ministro Netanyahu y otra persona que pertenece al gobierno israelí, a la administración pública, dos burócratas. Hablamos de Eugene Kandel y Ron Tissur. Kandel fue quien encabezó el Consejo Económico Nacional, oficina de Netanyahu, y Tissur era un alto funcionario tanto en la Comisión de Energía Atómica como en la Comisión de Servicio Civil. El título de esta reseña del informe que hacen estos dos funcionarios se llama "A este ritmo, Israel no llegará a su centenario". Recordemos que se cumplieron 76 años de la NAPCA, calificada así por los palestinos por ser el periodo donde fueron desplazados a través de una limpieza étnica por Israel, y lo que Israel considera su aniversario de independencia. Bueno, estos dos hombres escriben un largo informe diciendo Israel, así como va, no llega a los 100 años de existencia. Y dice, en el escenario actual de la configuración política existe una probabilidad considerable de que Israel no pueda existir como un Estado judío soberano en las próximas décadas. Para los dos, en el actual régimen político no hay posibilidad de poner fin a la guerra interna. Ya no, esto no hablamos solamente del conflicto palestino-israelí, hablamos de la arena israelí completa. Después de la terrible catástrofe del colapso funcional que se reflejó con el 7 de octubre, ya no es posible actuar en el mismo marco y esperar los mismos resultados. Después del intento de gobierno de debilitar el poder judicial el año pasado, seguido de la masacre de Hamás en el sur, ha surgido una imagen de fracaso total en los sistemas, la gestión y las operaciones de la administración. No se trata de un problema localizado, es una debacle que aqueja no solo a un solo nivel del Estado, sino que está cerca de generar un colapso. Y ellos dos hablan de tres desafíos.
existenciales para Israel. Uno es el económico. Dice que existen 3 grupos que se financian a costa de otros. En general, esto es un eufemismo para hablar que los ultraortodoxos, recordemos, Israel es armado por los sionistas, pero el grupo más activo que se muda son los ultra ortodoxos religiosos, que por integrarse al Estado de Israel después del Holocausto, aceptan ciertas condiciones especiales como están eximidos de hacer el servicio militar, reciben subvenciones y son un grupo recontra subsidiado por el Estado, es decir, son recontra subsidiados por el resto de grupos que integran a Israel, principalmente por el resto de grupos judíos sionistas y del resto de la sociedad. Este documento dice que la existencia de estos 3 grupos, uno de los desafíos existenciales es la existencia de 3 grupos que se financian a costa de otros. Dice que son los ultraortodoxos, la comunidad árabe y los colonos israelíes, que esos 3 grupos son 3 grupos que se pelean constantemente por los recursos del Estado. Cuando dice la comunidad árabe, habla de la comunidad árabe que fue integrada dentro del Estado de Israel, que cada vez más numerosa y que obviamente pelea porque se les han asignado recursos y porque dejar de financiar sobre todo a la población ultraortodoxa, que en este momento hay todo un dilema interno porque se quiere sancionar por parte del ejército israelí una normativa que elimine cierta exención a esta comunidad para que sus hombres en edad de integrar, de hacer el servicio militar, dejen de estar eximidos. Porque ellos pueden decir que se van a dedicar a leer la Torá y por ende ser automáticamente eximidos de realizar el servicio militar en Israel. Aparte de eso, bueno, tienen la titularidad de hacer los casamientos y distintas ceremonias relacionadas con el judaísmo que son monopolio de este grupo que integra a través de 2 partidos el gobierno actual de Netanyahu y que lo sostiene. El segundo desafío, y me parece que este es el más importante para entender dónde está parado Netanyahu, es lo denominan el choque de valores. Básicamente dicen que hay 3 tribus, o hay 3 visiones de ver para dónde tiene que ir Israel. Una es la que dice que tiene que estar formado por un Estado liberal democrático judío que quiera vivir como una democracia occidental, que este es el mito que siempre se vende de que el Estado de Israel es la única democracia en Medio Oriente, de que es el Estado más moderno de Medio Oriente, que bla, bla, bla. Bueno, esta visión es sostenida sobre todo por los judíos que no son ultraortodoxos o los sionistas que no son ultra religiosos, que son los que son más críticos de la visión de ultraortodoxa y también de seguir subsidiando a este grupo del Estado, a este grupo que pertenece al sistema político y que pertenece también a la sociedad israelí. La segunda tribu, dice el informe, aboga por un Estado de la Torá, un Estado ultra religioso que dice que preferirían que las decisiones fueran dadas por los rabinos y a los valores y leyes democráticas. Esta es la visión en la que Netanyahu está entrando. Volvemos a lo mismo que decíamos, esta condición de Mesías, esta condición de el Estado soy yo. Él se está convirtiendo como la garantía de que todo este grupo de fundamentalistas, que si perteneciesen al mundo musulmán serían llamados fundamentalistas islámicos, pero que son fundamentalistas judíos, de convertirse como el hacedor de ese sueño del Estado
completamente religioso, el Estado completamente judío, ultra facho, donde los miembros que no pertenezcan a los grupos ultraortodoxos o que no pertenezcan a determinados grupos, determinada visión religiosa, sean lentamente desplazados de la institucionalidad. Y después los miembros de la tercera tribu que se oponen a la existencia de un Estado judío y preferirían un Estado para todos sus ciudadanos, que sería la comunidad árabe. Básicamente acá dice, no dice la comunidad árabe, pero se podría decir los palestinos. Y acá él plantea la cuestión demográfica, diciendo que la perspectiva es que según la demografía de la comunidad ultraortodoxa, es decir, el crecimiento de esta comunidad, va a determinar que Israel termine convirtiéndose en un Estado nacionalista de la Torá, imponiéndose a las otras visiones de lo que tiene que ser Israel, y que eso va a generar posiblemente una migración masiva de la élite productiva de Israel. Es decir, que si no hay cambios fundamentales respecto a estas tendencias, todo lo que todo lo que es presentado como la nación startup, que vendría a ser esta nación con grandes empresas tecnológicas de punta, con empresas armamentísticas de punta, con industria calificada y bla, 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 toda esta cosa que se presenta en Israel dejaría de existir porque básicamente esa elite tecnológica, podríamos decir como la del Silicon Valley de Estados Unidos, dirían, yo no quiero vivir en un estado así, me voy. Y solamente bastaría en este informe que se fuesen 20.000 de las personas más importantes de la Academia de la Seguridad y de la Tecnología. Es decir, que si Israel continúa así, sus mejores mentes se van a ir y que eso puede llegar a generar un posterior colapso porque, bueno, se van a ir quienes son los que están a cargo de sostener la economía, porque estos grupos ultraortodoxos que están tomando cada vez más fuerza realmente no son el centro de la economía israelí. Así que el tercer desafío, que es demográfico, es lo que principalmente está puesto en este conflicto y a la vez en lo que se está subiendo Netanyahu. Es decir, cuando lo vemos que, que para la arena interna utiliza las dos decisiones, tanto de la Corte Penal Internacional como de la Corte Internacional de Justicia, como una muestra de que de nos están atacando a todos, no me están atacando a mí, sino que están atacando a Israel, es una manera de intentar subirse a la ola de este extremismo religioso que demográficamente está tomando Israel y que a la corta o a la larga está llevándolo también a un problema existencial. Y así podemos entender un poco por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué Netanyahu continúa con lo que decía Minsheimer, ¿no? De intentar pasar a una limpieza étnica, no lo está logrando. Para darse cuenta una idea, a ver, Israel, según el informe de anatomía de un genocidio de Francesca Albanese, que es la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, solamente las primeras 6 semanas atacó el 42% de lo que denominó como zona segura, que era donde los palestinos podían irse y desplazarse cuando se dio la primera migración del norte al sur. Y no solo eso, sino que el 34% de los asesinados fueron en estas zonas. Pero bueno, antes de ir a las conclusiones, les vuelvo a pedir, por favor, denle me gusta. Recuérdense, tenemos la meta de 300 me gusta para hacer en el futuro el informe Laboratorio Palestino como
Israel está exportando todas sus técnicas y estrategias y tecnología para controlar a los palestinos a otros países. Por favor, denle me gusta ahí, comenten. Y bueno, esto nos lleva bueno, qué podemos sacar en limpio, ¿no? Porque claramente estamos viendo una trayectoria que le intenté presentar, apoyándome también un poco en lo que decía Min Jae-in, de un tipo que no hay que aislarlo de su contexto, es decir, no hay que aislarlo de esta deriva del Estado israelí, del conflicto interno, donde lo sacaba Netanyahu y viene otro tipo como Benny Gantz, otro tipo como Galán, que sostienen las mismas posiciones que Netanyahu, las mismas, de que hay que entrar a Rafah, de que hay que pelear una guerra con Hezbollah, y que están sostenidos por los mismos grupos políticos, y que de alguna manera esa composición es lo que termina explicando de por qué es posible que Israel continúe adentrándose en un pantano que tácticamente se podría retirar diciendo, bueno, a ver, estamos en Gaza y logramos asesinar a los principales líderes de Hamas, ya está, pero que si quiere que Hamas no exista más, es lo que decía Mijaimer, la única manera es hacer que millones de palestinos se vayan de Gaza y no se han ido miles, pero sigue habiendo por lo menos más de 1 millón de palestinos, casi 2 millones de palestinos, que pase lo que pase van a seguir viviendo en los escombros de lo que era Gaza, porque deliberadamente se destruyó toda la infraestructura para que un pueblo pueda desarrollar una vida común. Pero el pueblo palestino, en un acto, digamos, heroico, continúa luchando por su propia existencia y buscando a esa cotidianidad tan horrible que le propone Israel, buscarle la vuelta para seguir manteniendo su esperanza de tener una vida mejor, porque podemos ver cómo la gente está volviendo a los escombros de su casa a ver qué quedó, instalarse en carpas. Eh, a mí me hace acordar mucho lo que uno ve en las imágenes a una serie estadounidense que se llama Trem, que habla sobre cuando ocurre el huracán Katrina en Nueva Orleans, cómo el pueblo pobre afro vuelve a sus casas que fueron destruidas y las arma de cero, prácticamente porque son sus casas. Y estamos hablando de otro tipo de sociedad. Esta gente, los palestinos que nacieron, se criaron y desarrollaron su vida en Gaza, la gran mayoría no se va a ir de ahí. Y este tipo que quiere una limpieza étnica para profundizar en esta visión de ocupación completa de Palestina, tiene la presión internacional, no digamos de los dirigentes y de la élite, sino de las poblaciones. Las protestas en la gran mayoría de los países, el movimiento de boicot y desinversión contra las empresas israelíes, las elecciones que hay en este año, es decir, veamos por ejemplo cómo se hace gimnasia en la elección estadounidense. Biden intenta buscarle una salida elegante para no perder la gran mayoría del electorado joven. Cómo Pedro Sánchez simula tener una posición pro-palestina cuando sigue manteniendo los vínculos con el Estado de Israel, cuando rompe el vínculo con Javier Milei, pero a pesar de que el ministro de Relaciones Exteriores le dice que es un colaborador de Hamas, no rompe las relaciones con Israel. Cómo, cómo sostiene esa posición para no perder el voto de los jóvenes en las elecciones del Parlamento Europeo. Cómo está sucediendo eso mismo y se está replicando en distintos países de Europa donde también la población árabe musulmán cada vez está teniendo más representatividad en las elecciones. Es decir, está teniendo un impacto fuerte esto que está sucediendo
generando la posibilidad también de que grandes grupos de electores se unan alrededor de una cuestión, de un movimiento, y que tanto el fallo de la Corte Penal, el pedido de orden de arresto contra Netanyahu de la Corte Penal Internacional, como lo que para mí es más importante, que es la decisión de la Corte Internacional de Justicia, están dejando también una base jurídica para que los movimientos de boicot se presenten en los juzgados, donde tienen operatividad las empresas armamentísticas, las empresas que tienen relaciones con Israel, para decirle detengan sus operaciones porque están contraviniendo contra la orden de que Israel detenga su acción militar en Gaza y en Rafah. Porque eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora es que el movimiento de boicot y de sanciones va a recrudecer más con presión, sobre todo de acción de los grupos en la justicia. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de este video, ¿cárcel o guerra? El futuro de Netanyahu, diríamos, para ir cerrando, guerra. ¿Por qué? Porque su suerte está atada a prolongar este conflicto lo máximo posible. También porque no hay que descartar que la prolongación de este conflicto le permita a él abrir otro segundo frente que arrastre a Estados Unidos, pero esta vez contra Hezbollah, porque ha perdido, porque Israel está entrando no solamente se metió en un pantano interno, sino que, como lo decía Minsheimer, uno de los grandes problemas que tiene es demográfico para sostener. Imagínense ustedes, ¿cómo vas a ir a pelear un conflicto con el Hezbollah si tenés gran parte de tus soldados concentrados en Gaza y gran parte de tus soldados enfocados en controlar al pueblo palestino de Cisjordania? Ni hablar si querés ir a un conflicto con Irán, donde tranquilamente los hutis o las milicias chiíes en Irak se pueden dedicar a tirarles cohetes por muchos años y sostener esto que es un conflicto totalmente distinto a lo que enfrentó Israel a lo largo de su corta vida como Estado, que es una guerra de desgaste prolongada. Entonces, en esta guerra de desgaste, Netanyahu tiene que buscar la forma de sostener una inestabilidad interna que le permita ir destruyendo la institucionalidad que posibilita que haya oposición interna. Es decir, tiene que ir controlando las otras ramas del Estado, y posiblemente veamos eso en los próximos meses si lo dejan, para poder ya tener el control de todo y ir por más. Porque es la única manera, es en la encerrona en la que está metido en este momento el líder de Israel, pero que si no estuviese él, otro estaría en la misma situación diciendo tácticamente nos retiramos, pero una táctica como un repliegue táctico sería, o un repliegue estratégico para volver con más fuerza a un gran conflicto en Medio Oriente que solamente se va a acabar cuando se defina la situación interna de Israel. Es decir, si, como dicen estos dos catedráticos que pertenecían al gobierno de Israel, si Israel sobrevive a los desafíos internos y a los desafíos externos a los que está enfrentado, que tienen que ver además con la arena internacional, porque, a ver, si Estados Unidos entra en un largo conflicto con China, Israel va a tener que hacer malabares para tener un suministro armamentístico para enfrentar sus conflictos. Ya está teniendo problemas para administrar las artillerías y la bomba que tiene. Ya hay informes de que también hay descontento de los propios soldados porque están volviendo, como no hay estrategia de qué van a hacer en Gaza, abandonan algunos lugares y jamás vuelve a tener presencia. La infraestructura de túneles de Hamas en Gaza está prácticamente intacta, es decir, no se han destruido la gran mayoría de los túneles, más del 50% por lo menos están activos. Entonces, veremos qué sucede, pero bueno, me parece que el aspecto demográfico de esto de este conflicto va a terminar siendo determinante
no solamente para el futuro de Israel, sino también para el futuro de los palestinos. Y con esto nos retiramos, dejen sus me gustas por ahí, sus comentarios. Un gran saludo para Pablo de Negris y nos estaremos viendo el próximo lunes. Chau, chau.